Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan todos ustedes? Bienvenidos a Intelexi Mujer en la 10ª temporada. Gracias, como siempre, por acompañarnos de hace 10 años en este programa que intentamos siempre de alguna manera fácil y sencilla divulgar los temas de ciencia y salud, acompañado por mi columnista Valeria Román. ¿Cómo estás, Vale? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Estuviste de Guillermo? viaje? ¿Estuviste en Corea? ¿Recorriste el mundo? ¿Estás paseando mucho, Valeria? ¿O Sí, trabajando? estuve trabajando mucho. Sí, te vi. Estuve en Corea del Sur, en la Conferencia Mundial de Periodismo Científico, ahí como disertante, así que estuvo muy interesante. Estuve hablando sobre periodismo científico y la situación de las mujeres en la ciencia y en el periodismo. Así que estuvo... Fue enriquecedor, digamos. Sí, fue enriquecedor. ¿De Argentina estabas vos sola o fue alguien más? Fueron otros dos periodistas más, Federico Cuxo y Cecilia Farré. Y también, bueno, estuvimos hablando también de las asociaciones de periodismo científico, y también lo bueno y enriquecedor es el tema de estar con otras culturas, ¿no? Sí, por supuesto. Estuvimos con periodistas de Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, así que compartiendo varios días con gente de otras culturas y está muy bueno. Estabas vos allá, nosotros estuvimos acá y estuvimos en los Martín Fierro. Ya estuvimos con un tema médico, la verdad muy interesante. Estuvimos con el tema de hepatitis C, con un hashtag que decía se debe detectar hepatitis C, y la verdad que contamos con la colaboración de absolutamente toda la gente que participó en los Martín Fierro: Marcelo Tinelli, Mirta Legrand, Susana Jiménez, Adrián Suar, Coco Fernández, etcétera, etcétera. Nadie estuvo ausente y nadie se negó a sacarse una foto haciendo la letra C de hepatitis C. La verdad que fue un éxito muy grande. Yo le agradezco muchísimo a la gente de Artear, también a la gente de Aptra y también al Laboratorio AVI, que contribuyó con la Fundación ICALMA para que esto pudiera realizarse. La pasamos muy bien, allá vimos fotos, Iván de Pineda con las promotoras nuestras que hemos llevado, Pamela David. Fue una noche fantástica, fue una noche mágica. La verdad que lo hemos pasado, ahí estamos con Susana Jiménez, lo hemos pasado estupendo, y el bien que le hemos hecho a la población comunicando acerca de esta enfermedad crónica y viral que afecta 4 veces más que el VIH. Estamos hablando de 185 millones de personas en el mundo y unas 400.000 personas en Argentina crónicamente infectadas, que la mayoría no lo saben. Hay solamente 20.000 diagnósticos y solamente 5.000 personas tratadas. Seguramente en los próximos meses tengamos aquí en Argentina nuevas terapias que pueden curar esta enfermedad. Esa es la buena noticia. La mala se las dije recién, la buena va a ser esa, y seguramente hablaremos durante todo el año acerca de esto. Valeria, este es un tema que has traído que me interesa, que tiene que ver con los tics. Sí, con la historia, quería comentar la historia de Brad Cohen, que es un hombre de Estados Unidos que nació en 1974 y que a los 11 años sus padres lo llevan al médico y descubren o detectan y diagnostican que él sufre del síndrome de Tourette. Entonces, este síndrome se caracteriza por tener varios síntomas que como que hacen de la persona a alguien extraño. Algunas personas hacen ruidos extraños, otras personas dicen palabras que no soeces. Claro, que no corresponden, parece. Bueno, entonces a lo largo del tiempo él sufrió algunas cuestiones como de bullying de algunas personas de su entorno, y también cuando terminó la secundaria decidió ser maestro. Mientras que estaba estudiando para ser maestro, sufrió la expulsión desde un restaurante por sus tics. No le entendieron que se trataba de un síndrome y lo expulsaron porque creyeron que estaba ebrio. Después, más adelante, cuando empieza a trabajar como maestro, encuentran que algunos padres dicen, bueno, no, este maestro tiene algo raro, y empiezan a retirar a los chicos de esa escuela por el maestro, por las actitudes que tenía. La cuestión es que él empieza a enseñar a otros maestros, a los alumnos, bueno, a hablar de su propio síndrome. Entonces hizo como una campaña de concientización de que este síndrome existe y que, bueno, que la gente que lo padece tiene que ser comprendida también. Seguro. Y escribió un libro que es Cómo me volví el maestro que nunca tuvo. Cómo, gracias al síndrome de Tourette, me volví el maestro que nunca tuve. Y a partir de ahí se ha convertido en una persona, ha formado su propia fundación para concientizar sobre este síndrome, y también se ha vuelto un gran motivador que da charlas motivacionales por todo Estados Unidos. Por eso era interesante rescatar esta historia que
pesar del síndrome, es una persona que usó la enfermedad o aprovechó la enfermedad para decir, bueno, esto puedo seguir adelante reconociendo que tengo esto y despertando la comprensión de los demás. Bien, me recordás a esta obra de teatro muy popular que se está, creo que está en cartel todavía en la Avenida Corrientes, Toc Toc. Así es. Donde creo que es Carlos Ayub, puede ser el actor, donde Sí. tiene el síndrome de la Tourette y de golpe él se convierte en una persona que comienza a decir malas palabras. Mauricio Dayub. Mauricio Dayub puede ser. Sí. Así que bueno, seguramente la gente tendrá muy presente de qué se trata, el que vio la obra de teatro, de qué se trata el síndrome de la Tourette. Y queríamos volver con esta historia porque justo este mes hay una asociación de síndrome de Tourette en Argentina y que está conmemorando el mes dedicado a este síndrome. Bien, antes de ir a ver una nota, quería comentarles que ha comenzado el frío y la verdad que se ha cortado la luz en muchos lugares del país. Cuando se corta la luz, mucha gente tiene estufas que son eléctricas, entonces recurre a braseros, a calentarse de alguna manera con leña, y esto es peligroso. Vamos a hablar de intoxicación por monóxido de carbono. Quiero ser breve en esto, concreto y rápido. En Argentina mueren 200 personas por año por intoxicación por monóxido de carbono. Algo que no debería suceder, algo que no debería pasar. Sí. Lo que pasa es que el monóxido de carbono es un gas que es invisible, que es inodoro, no tiene color. Vale decir que la persona no percibe que hay monóxido de carbono. El monóxido de carbono tiene una afinidad muy importante, supera la hemoglobina y se meten los glóbulos rojos, vale decir que la persona no recibe oxigenación en sus tejidos. Por lo tanto, esa persona comienza a tener dolores de cabeza, mareo, náuseas, sensación de desmayo, puede llegar a la muerte y puede llegar al coma. Por eso la recomendación es, las personas no deben llevar a su dormitorio braseros, elementos de leña, tiene que estar los ambientes ventilados todos los días, revisar cada año los artefactos de calefacción, nunca calentarse con el horno de la casa, porque la gente a veces dice, vamos a poner el horno, las hornallas, nunca hacer eso, ver que la llama sea azul, porque cuando la llama está siendo de color anaranjado significa que la combustión es incompleta, es una mala combustión. Y obviamente en los dormitorios y en lugares cerrados tiene que haber ventilación. La revisación de los artefactos es digamos, mandataria. Claro. Y cuando uno instala un equipo de calefacción, tiene que ser hecho por un matriculado. Recuerden y tengamos presente a este asesino invisible. Vamos a una pequeña tanda y vamos a ver con una nota que hicimos en Chicago, en el Congreso Americano de Oncología Clínica. Estuvimos allí charlando acerca de los avances en cáncer de pulmón. Pequeña tanda y enseguida volvemos. No se vayan. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Viste que a todo lo que está buenísimo le ponemos un re. Villavicencio también lo hace. ¿Será porque repensamos lo que ya estaba pensado? ¿Será porque replanteamos lo que ya estaba planteado?
¿O será porque reconstruir es tan importante como construir? Por eso se le puso Rebotella a la primera botella de Villavicencio, que está hecha en un 50% de botellas recicladas. Todas las rebotellas reducen el impacto ambiental. Elegilas. Cuidar el medio ambiente está re bueno. Villavicencio. Dale un giro a tu mundo. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Bagó. Ética al servicio de la salud. Estuvimos en Chicago, Illinois. Allí estuvimos con el doctor Cristian Rolfo, que es un médico argentino, que es oncólogo y trabaja en la ciudad de Amberes, en Bélgica. Hicimos una nota con él acerca de los avances en cáncer de pulmón. Por favor, señor director. Nos encontramos en Chicago, Illinois. Aquí se desarrolla el Congreso de la Asociación Americana de Oncología Clínica. Todo lo que pasa a nivel mundial en materia del cáncer pasan por este Congreso. Entrevistamos a destacados profesionales que nos cuentan los avances que hay en materia del tratamiento de estas enfermedades oncológicas. Vemos la nota, por favor. Doctor, ¿es muy frecuente el cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón es uno de los tumores más frecuentes que hay y la incidencia que se da está asociada sobre todo al tabaquismo, al hábito tabáquico, es decir, al fumar. Los pacientes, antiguamente había mucha diferencia entre lo que era el hombre y la mujer, pero actualmente, como la mujer también ha empezado a fumar más, hay unas tasas que son muy parecidas entre el hombre y la mujer. ¿Hay cánceres de pulmón no relacionados con el tabaquismo? Sí, los hay. Hay cánceres de pulmón que no están relacionados con el tabaquismo y que tratamos de tener un poquito mejor caracterizados este tipo de cáncer de pulmón porque tienen un comportamiento biológico que es completamente diferente al cáncer asociado al tabaco. ¿Cómo son las terapias nuevas con respecto al tratamiento del cáncer de pulmón? ¿Han evolucionado desde un tiempo a esta parte? Bueno, el cáncer de pulmón ha cambiado mucho en los últimos años, desde la introducción de los biomarcadores, es decir, del poder identificar alteraciones específicas que se dan en cáncer de pulmón, que podemos tratar con un fármaco específico y que podemos obtener respuestas que no se habían visto hasta ahora en cáncer de pulmón. Por lo tanto, en los últimos 10 años ha habido un cambio histórico en cáncer de pulmón y la introducción de nuevas terapias han podido que en algunos casos, como pueden ser en estas dos alteraciones, EGFR y ALK, la terapia de primera línea pueda llegar a ser un tratamiento en pastillas, como pueden ser fármacos dirigidos hacia esas mutaciones, y no una quimioterapia. Por lo tanto, una menor toxicidad derivada de la quimioterapia con una mayor eficacia de estos fármacos personalizados. Es lo que entramos a lo que se llama el tratamiento personalizado del cáncer de pulmón. Estas mutaciones se detectan en laboratorios. ¿Estos laboratorios tienen que ser muy especializados o puede estar disponible en algunos hospitales públicos, ya sea en Europa, en América Latina? Pero al día de hoy conozco un poco la realidad en Latinoamérica porque bueno, tengo bastantes contactos, he viajado mucho hablando de estos temas y en Latinoamérica se puede perfectamente hacer, es algo que está disponible y que en los laboratorios normales de patología se pueden hacer. Doctor, ¿y cómo son los resultados en los tratamientos? El hecho de tener un tratamiento diana dirigido, es decir, un tratamiento que pueda ir contra una específica alteración y poder dar a esta alteración, golpearla desde de primera mano con un tratamiento así, ha cambiado el tratamiento, los resultados que podemos obtener. Y en pacientes, por ejemplo, que teníamos en cáncer de pulmón con EGFR, que no tenían mutación o que no conocíamos el estado mutacional y que dábamos una quimioterapia, una mediana de sobrevivencia estaba alrededor de unos 11 meses en un paciente con una enfermedad avanzada. Estamos hablando de pacientes que tienen metástasis, pacientes que tienen una enfermedad que no vamos a poder curar lamentablemente, pero que podemos mejorar con un impacto importante con tratamientos. Con estos nuevos tratamientos podemos llegar inclusive a 27 meses de sobrevivencia. Esto es un cambio radical, no estamos hablando de cáncer de mama, no estamos hablando de cáncer de colon, estamos hablando de un cáncer que es muy agresivo, que es el cáncer de pulmón. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes.
Sin duda, cada año que vamos al Congreso Americano de Oncología Clínica hay novedades. Este año la verdad que fue muy interesante, hablamos de inmuno-oncología, se abre una nueva puerta, una nueva esperanza en el tratamiento de muchísimos cánceres con muy buenos resultados. Después de esta tanda vamos a ir al estudio con el doctor Claudio Parisi. Vamos a hablar acerca de lo que está pasando en Chile, que declaró la emergencia ambiental en plena Copa América. Pequeña tanda y enseguida volvemos, no se vaya. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Copa América Santiago de Chile en emergencia ambiental, algo no declarado desde hace 16 años. Estamos con el doctor Claudio Parisi, que es jefe de alergia del Hospital Italiano de Buenos Aires. Gracias, Claudio, por venir. Un gusto. Imaginemos en Argentina, la ciudad de Buenos Aires o en alguna provincia de la Argentina, que esto pasase. ¿Qué pasa con la población? En general, cuando los niveles de contaminación son elevados, esta contaminación afecta a toda la gente, no solamente a los que tengan alguna enfermedad preexistente. Por lo tanto, la exposición puede generar síntomas que pueden llevar al paciente a tener algún grado de dificultad respiratoria, ¿no? ¿Cuáles son esos síntomas? Síntomas habitualmente respiratorios, son los más frecuentes. O sea, la contaminación actúa sobre el ser humano sano. Como irritación en la nariz. Irritación en la nariz, irritación en los ojos, a nivel de las mucosas. Todo eso puede ser generado por estas partículas que son irritantes y que pueden generar un aumento de la inflamación cuando un paciente tiene una enfermedad inflamatoria previa, como podría ser el asma o podría ser la rinitis alérgica o podría ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un EPOC. Exacto. ¿Hay aumento de los casos de alergia a nivel mundial? Yo veo mucha gente que me dice, ¿sabes que me siento como resfriado, con mocos? La gente confunde un poco también lo que es la alergia, los resfríos y las gripes, ¿no? Pero muchas veces son procesos alérgicos. ¿Hay más alergias? Hay más alergias, sí. En las últimas décadas el número de personas alérgicas en el mundo fue creciendo notablemente. ¿Por de qué? tal manera, ¿Por qué eso? ¿A qué lo atribuís? Bueno, hay varias teorías. Una hipótesis que es la más conocida es la hipótesis de la higiene, se llama así, que significa que como estamos acostumbrados a vivir en un ambiente limpio, usamos antibióticos, nos cuidamos de las enfermedades, no nos exponemos mucho al sol, esto ha generado que nuestro sistema inmune, en vez de actuar normalmente, genere reacciones exageradas contra cosas que no nos hacen mal. Esto serían las enfermedades alérgicas, pero también hay enfermedades denominadas autoinmunológicas que también tienen que ver con estas características de vida occidentalizada que tenemos. Y acá quisiera aclarar algo acerca de la contaminación, porque en los últimos años apareció un nuevo concepto, el de la epigenética. ¿Qué es eso? La genética dice que si nosotros tenemos genes que nos predisponen a enfermedades, esos genes nos van a producir, se van a heredar de padres a hijos y van a generar esta enfermedad. Pero esto no pasa siempre. Entonces, lo que se está pensando es que existe una relación entre el contacto de lo que hay en el ambiente, entre los cuales está la contaminación ambiental, y los genes, que activa los genes de las enfermedades. Los enciende, se llama. Entonces, aquí las partículas contaminantes podrían tener un rol muy importante en el cual las enfermedades alérgicas son más frecuentes y cada vez nos exponemos más a partículas contaminantes por la manera de vivir que tenemos. Hay una palabra que a los padres aterroriza, que es broncoespasmo. Sí. El broncoespasmo es producido por el asma, es producido por la alergia, es producido por la bronquitis, la bronquiolitis, o todas producen broncoespasmo. Bueno, esa es la respuesta. Todas pueden producir broncoespasmo. No haría una gran separación entre asma y alergia, ya que el 80% de los asmáticos son alérgicos. Y si bien la predisposición a tener broncoespasmo es mayor en alérgicos, no solamente el contacto con lo que da alergia produce broncoespasmo, sino también otros elementos como por ejemplo la polución, el tabaco, las infecciones virales.
y el estrés también puede llegar a producirlo. El asma es una enfermedad multifactorial, pero con una gran base inmunológica relacionada con las enfermedades alérgicas. Infiero por lo que dijiste antes que al aumentar las alergias también aumentan los casos de asma. Exacto. Y las terapias han mejorado porque recordamos que el salbutamol es un producto que tiene más de 60 años. Sí. Hay nuevas terapias que han mejorado la vida de los chicos y de los adolescentes y de los adultos, ¿no? El salbutamol sigue siendo una medicación de tratamiento del síntoma en forma aguda, una medicación de rescate. Y sigue siendo una muy buena medicación de rescate. Lo que se mejoró mucho desde el punto de vista del tratamiento son los tratamientos preventivos, porque se han modificado los corticoides, porque se pueden usar corticoides que se absorben menos y producen menos efectos adversos. Por ejemplo, ¿de qué manera se aplican y cuáles son? O sea, los corticoides que se usan habitualmente son inhalatorios, en forma preventiva. Se usan como el PAF que se hace para el salbutamol. Sí, la gente lo llama comúnmente PAF. Comúnmente, sobre todo en pediatría, se usan con aerocámaras. Se puede usar directamente en la boca, pero la aerocámara es la mejor forma para que la medicación llegue al pulmón. Explícanos un poquito, te corto, el tema de la aerocámara, porque a veces los papás dicen, no, le hacemos el PAF sin la aerocámara. ¿Por qué la aerocámara? La aerocámara permite que la medicación se disperse. La aerocámara es un tubo con una máscara que tiene un lugar en el cual se aplica la medicación y el otro lugar es donde está la boca del paciente que va a respirar nariz y boca, ¿no? Entonces, si nosotros dispersamos la medicación, esa medicación queda en el tubo y el paciente fisiológicamente va inhalando a través de la boca y esto genera que llegue mayor cantidad de medicación al pulmón. Si lo hacemos directamente sobre la boca, el impacto del chorro o el puff que sale hace que una gran cantidad de medicación, 70-80%, quede en la boca. Esto genera que no llegue la dosis adecuada al pulmón y por otro lado que se absorba más la medicación. Claro, que por ahí el efecto adverso que no lo tendría por vía inhalatoria lo va a tener por vía sistémica por tenerlo en la boca. Sí. ¿Y estas aerocámaras, qué particularidad tienen? Porque hay varios tipos, hay aerocámaras y espaciadores y a veces las madres se confunden con esto. ¿Cuáles son las diferencias entre las dos cosas? La aerocámara es lo que describí recién, tiene una máscara y el paciente respira normalmente alrededor de 10 segundos. La medicación que queda diseminada en el aparato. Ante un broncoespasmo de un chiquito, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que ir al médico? ¿Hay que consultar inmediatamente, llevarle una guardia? ¿Qué son los signos de alerta o de alarma? ¿Broncoespasmos más fiebre, broncoespasmos más cambio de coloración de la piel? ¿Cuáles son los signos de alarma? Bueno, lo que uno tiene que considerar para que los padres vean es el grado de dificultad respiratoria que puede tener el niño. El broncoespasmo puede estar asociado a un cuadro febril. La fiebre no sería una pauta de alarma, pero sí si el chiquito puede dormir bien, si puede comer, si está utilizando muchos músculos para respirar, si mueve la panza. Digamos, esas son las características que hacen sospechar. Habitualmente es evidente la dificultad respiratoria. Ante la duda, porque el chiquito tiene mucha tos, no puede dormir, no puede comer, hay que consultar al médico, a una guardia, para determinar el grado de broncoespasmo. En países desarrollados como en Estados Unidos o en Europa, hay estaciones de monitoreo del aire que le dicen a la gente, a los ciudadanos, si hoy, cómo está la ciudad. Índice de polución. Sí, como más, y hay muchas estaciones en red. En Argentina y en otros países en desarrollo no existe eso. ¿Sería necesario, las asociaciones médicas están reclamando ese tipo de monitoreo? Sí, no sé si están funcionando actualmente, pero hay algunos centros de monitoreo de polución. También hay, sobre todo para las alergias, algunos centros en el país. La Asociación Argentina de Alergia tiene una red de conteo de pólenes, que es otro elemento del ambiente que puede generar síntomas en una época determinada del año. Pero eso sería un factor muy útil para que el paciente sepa si es conveniente salir en ese día. La contaminación. Sí, para evitar síntomas. ¿Cuáles son los factores que más provocan alergias o desencadenantes de asma? Los factores más frecuentes desde el punto de vista de alergia son los que se llaman alergenos perennes, que están todo el tiempo en el lugar donde nosotros habitamos, entre los cuales los ácaros, los epitelios de animales domésticos y perro y gato, claro. Sobre todo perro y gato. Y los hongos son las causas más frecuentes de alergia y por lo tanto de broncoespasmo. ¿Por qué el perro y gato? Disculpa que tenga una Porque pregunta viven con nosotros. O sea, nosotros tenemos ácaros en nuestras casas porque vivimos en un ambiente húmedo. ¿Siempre hay ácaros? Siempre hay ácaros, salvo que vayamos a vivir a una montaña, un clima muy seco. Los ácaros nos exponen todo el tiempo y si yo tengo una predisposición por diferentes cuestiones a tener alergia, eso que está todo el tiempo conmigo me puede generar alergia. Y esto es lo que produce alergia habitualmente con los animales también. ¿Y qué recomendación le darías a aquellas personas que tienen mascotas,
que tienen alfombras, que tienen peluches, ¿deberían deshacerse de esas cosas? No, si no tienen alergia. Ajá. O sea, si la persona tiene alergia, para eso está el diagnóstico. Entonces, ¿Cómo es si el tiene diagnóstico? síntomas, ¿Cómo es el diagnóstico de alergia? El paciente tiene que tener síntomas de alergia. Y en ese caso se hacen test de alergia, que son unos Perdón, test. ¿se manifiesta de qué manera la alergia? Asma, rinitis, o sea, estornudos frecuentes, estos que hablamos al principio, ¿no? Un estornudo eterno o un catarro eterno no es normal. Habitualmente los pacientes con rinitis alérgica tienen síntomas muy, muy frecuentes o particularmente frecuentes y severos en una época del año. Entonces, al detectar esto, el médico, habitualmente el especialista, hace un test de alergia, que es, se colocan los alergenos, o son gotitas con proteínas que pueden dar alergia sobre el antebrazo. ¿Eso se compra en la farmacia o no, lo hace el médico? Lo hace el médico, sí. Son preparados especiales producidos por laboratorios y el médico o el técnico que trabaja en alergia puede hacer estos test. No duelen, no sale sangre, el resultado es rápido, casi no tienen riesgo y nos pueden determinar qué alergia tiene el paciente, porque no sirve de nada que yo le diga a una familia que saque el perro, el gato, que cambie toda su casa, cuando realmente no sé qué es lo que le produce alergia. ¿Es común la alergia a los alimentos? Sí, pero depende en qué edades. O sea, es mucho más común en niños pequeños, en edad preescolar, que en adultos, digamos. Y las causas son diferentes también. ¿Cuáles son los alimentos que más alergias provocan? En chicos pequeños, la leche de vaca, el huevo, el trigo, la soja, son las causas más frecuentes. En chicos mayores y en adultos y adolescentes, habitualmente son los frutos secos, los pescados y los mariscos y algunas frutas. ¿A qué se deben esas diferencias? Se nos fue el tiempo, ¿eh? Se nos fue el tiempo, así que la verdad no tenemos tiempo de contestarlo. Lo dejamos, para otra vez, dejamos con suspenso. Te agradezco muchísimo la presencia, muy amable. Perdóname, Valeria. No hay problema. Nos vemos como siempre la semana que viene a las 19 horas aquí en Telexis Mujer. Muchas gracias.